Saludo en la paz del Señor a toda la familia de la fe. Vamos a estar compartiendo la escritura ahí en Lucas, capítulo número 7. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice así la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Después de instruir a los discípulos, Jesús regresó a Capernaum. La legión de soldados romanos más cercana estaba estacionada en Siria, pero también había muchas tropas emplazadas en Cesarea, en la costa mediterránea. Tal vez hayan habido grupos más pequeños emplazados o establecidos en diversos lugares de Palestina. Los centuriones comandaban una centuria que en la práctica representaba a 70 o 80 soldados. Los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. Eran los encargados de la disciplina. Por lo general, emergían de los mismos soldados, pero por su capacidad y también por su carácter, llegaban a ocupar, en este caso, el cargo de oficiales. Los no judíos, como lo declara aquí en este caso el texto, él no era judío, que temían a Dios, daban sumas importantes, y daban aportes o sumas de dinero a la comunidad judía, eran muy respetados. En este caso él, según lo que manifiestan este grupo de ancianos, había construido una sinagoga, por lo tanto era ante los judíos una persona respetada. Los salarios de los centuriones eran mucho más elevados que los salarios de los soldados o de la tropa, pero el hecho de que este centurión haya construido una sinagoga, en este caso una sinagoga local, representaba un gran sacrificio económico. Durante sus aproximadamente 20 años de servicio que cumplía, en este caso, un militar en el ejército romano, durante todo este tiempo que ellos estaban en servicio, les estaba prohibido casarse. Entonces los soldados podían contraer matrimonio una vez que jubilaban. Con frecuencia, obviamente, se casaban después de jubilarse. Sin embargo, según las definiciones antiguas, el hogar podía incluir a los siervos, y a veces los siervos y los amos llegaron a ser amigos, muy unidos.
especialmente si estos representaban toda la unidad de la familia. El siervo del centurión, según lo relata Mateo 8:6, estaba postrado en casa, estaba paralítico, aquí dice gravemente, a punto de morir. Su condición de salud era realmente trágica. Entonces, aquí tenemos una realidad sociocultural con los ancianos de los judíos y un oficial romano gentil. Cabe señalar que por su calidad de soldado, obviamente los soldados del Imperio Romano no eran queridos por los judíos, porque era el ente opresor al pueblo judío. Entonces los ancianos se acercaron a Jesús para que le conceda la petición al centurión. Y el argumento que ellos emplean, dicen, porque él es digno. Porque él es digno. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Porque dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, según el argumento de estos ancianos judíos, él tiene méritos para recibir tu favor, considerando que el centurión era un gentil, no se había convertido al Señor, pero estaba procurando una cercanía. Ahora, ¿y si no hubiera construido nada? ¿Sería merecedor entonces? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué determina que el centurión recibiera la respuesta del Señor a su petición? Y vamos a ver algunas observaciones. Lo primero, él reconoció que no era merecedor. Pese a todo esto, buscó su auxilio. Versículo 6 del mismo capítulo 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es decir, se humilló. Se humilló ante el Señor. Es importante esto. Él reconoció que no era merecedor. No te molestes, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. A pesar de que él tenía, diríamos, un grado de oficial, tenía personas a cargo, en un sentido corregía a los judíos, los presionaba de acuerdo a las órdenes que le daban sus superiores, pero ante el Señor, él reconoce que no es merecedor, ni siquiera de que vaya a su casa. El Salmo 51:8 dice, tú no despreciarás un corazón arrepentido y quebrantado. Que esa siempre sea nuestra actitud ante el Señor. Porque si algo hemos recibido o algo recibimos, es por la gracia y porque hemos creído en Él. Pero en este caso, el argumento que presentaron los ancianos judíos, porque nos construyó una sinagoga, porque nos pintó esta muralla, porque nos ayudó a hacer esto, en sí, diríamos, es una buena acción, un lindo gesto, pero ese lindo gesto no amerita para recibir una respuesta de parte del Señor, porque diríamos que no está sujeto a eso. El Señor nos da de su gracia, porque Él es soberano. Y tiene que ser a través de este ejemplo que nos da el centurión, humillarnos
ante Él y reconocer que no merecemos nada. No somos merecedores de nada, solamente es por su gracia. En segundo lugar, otra consideración que nos da la palabra del Señor con respecto al centurión es que puso la fe en la palabra. Puso la fe en la palabra del Señor. Reconoció que en la palabra del Señor radicaba todo el poder. Versículo 7. Di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Puso la fe en la palabra. La disciplina de la vida militar le había enseñado que cuando una autoridad superior daba una orden, su cumplimiento era ineludible. Versículo 9. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Entonces él había sido enseñado que cuando una autoridad superior daba una orden, su cumplimiento era ineludible. Y el Señor, al escuchar esto, quedó asombrado. Qué interesante que el Señor se haya asombrado porque no era judío, pero tenía clara, como diríamos, la película en cuanto al orden, en cuanto a la sujeción. Jesús quedó asombrado. Qué importante es comprender esta declaración del centurión a través de esta palabra. Si todos nosotros pudiésemos obedecer o pudiéramos obedecer las órdenes del Señor sin poner trabas, sin ponerle peros, nos ahorraríamos muchas dificultades. Y la respuesta llegó. Y lo tenemos ahí en el versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor lo sanó, pero el Señor no lo vio, no lo visitó, ni lo tocó. Lo sanó a la distancia, porque se asombró de la fe del centurión. Di la palabra. Fe sin tocar, sin ver. La palabra. Di la palabra. Confiar en su palabra. Y recibió la respuesta. Entonces, para recibir la respuesta del Señor que estamos esperando, quizás está esperando una respuesta, una petición que está ahí. Recuerda este ejemplo que nos da este pasaje. No somos merecedores, pero nos tenemos que humillar ante el Señor. Reconocer que por causa de Él recibimos las cosas, por medio de nuestra confianza en Él, no por nosotros mismos, ni porque lo que nosotros podamos hacer. Es por Cristo, es por la fe en Él. En segundo lugar, confiar en su palabra, en la palabra que Él nos ha dejado. Di la palabra. Su palabra es poderosa para transformar, su palabra es poderosa para cambiar. Pero lo más importante es que esta palabra debemos obedecerla, como dijo el centurión. Y eso es lo que al Señor le asombró, que Él tenía claro el concepto de quién es el mayor. Él es el mayor, y lo que Él diga se va a cumplir. Y a nosotros nos resta obedecer a su palabra. Y vino la respuesta, y el centurión, y el siervo del centurión,
quedó sano, sin que el Señor fuera a visitarlo, sin que el Señor lo tocara y sin que el Señor lo viera. Fue la palabra. Y damos gracias al Señor porque nos dejó esta palabra. Vivamos esta palabra, atesoremos esta palabra, practiquemos y obedezcamos a las palabras de nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido maravilloso, porque tú eres magnífico y reconocemos que todo lo que hemos recibido de parte tuya ha sido solamente por amor tuyo, por tu soberanía, por tu gracia, que no somos merecedores por nosotros mismos, Señor, de tus favores, sino que es tu misericordia y porque hemos puesto la fe en ti, Señor. Padre del cielo, que podamos vivir este ejemplo que nos dejaste acá, Señor, de confiar plenamente en tu palabra, de creer a tus dichos y sobre todas las cosas a obedecer a tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir y a obedecer las palabras que nuestro Señor nos ha dejado. Te damos gracias, Señor, y a ti honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.